El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. Antonio Pigafetta fue el cronista italiano de la empresa marítima de Fernando de Magallanes, quien se presenta a sí mismo en su singular obra, Primer viaje alrededor del globo, como gentilhombre vicentino, caballero de Rodas. A su vez, a quien se la dedica no es un detalle menor, el muy excelente y muy ilustre señor Felipe Vallés, el gran maestre de Rodas. Corría la segunda década del siglo XVI, Pigafetta frecuentaba la corte castellana y el entorno del entonces delegado papal Monseñor Chieregato, un hombre a caballo entre 2 épocas, el medievo poco a poco que se iba dejando atrás para dar lugar a los nuevos tiempos, esta movilidad de ideas que se infiere de su relato y de su vida misma. Antonio Pigafetta, también conocido como Antonio Lombardo o Antonio Pigafettis, nació a fines de 1492 o principios de 1493, hijo de Giovanni di Antonino y presumiblemente de Lucía Musán, en Vicenza, lugar próximo a Venecia y perteneciente a su área de influencia. Poco se sabe de sus primeros años y de su educación. Podría haberse formado en Venecia en cartografía y matemáticas, pero se documenta su vida a partir de su entrada al servicio de Monseñor Francesco Chierecati mientras éste desempeñaba un alto cargo en la corte papal romana de León X. En dicha corte, el joven italiano amplía sus lecturas y conocimientos generales con los sabios que la frecuentaban y al parecer estudia el idioma francés. Cuando en 1518 su protector fue enviado a España por el sumo pontífice, Pigafetta viajaba entre sus colaboradores a la corte de Carlos I para instalarse más tarde en Barcelona siguiendo al prelado. El conocimiento de las noticias que circulaban sobre los viajes de Colón, Américo Vespucio y Vasco da Gama parece haber despertado el interés del joven italiano por la navegación hacia los mares y territorios desconocidos. Chierecati, protector y personaje fundamental en la etapa juvenil de Pigafetta, era miembro de una familia nobiliaria, entró al servicio del papado haciendo una carrera exitosa, primero fue designado nuncio en Inglaterra en torno a 1515-1517, luego fue enviado a Portugal y España entre 1518 y 1519, acompañado ya por Pigafetta, formó parte de la comitiva papal en la Dieta de Worms. La mentalidad del protector y su protegido se corresponden con las características de la corte pontificia de comienzos del siglo XVI, en la cual se desarrollaba una intensa labor política, centro de mecenazgo artístico y científico. En la corte romana se albergaban sabios, en el sentido humanista del término, y en ella se consolidó el renacimiento que había comenzado en Florencia. Como contrapartida, hace referencia al maestre de la Orden de Rodas, de la que él formaba parte como caballero, representado en parte el espíritu medieval, pero involucrada en la conflictividad moderna. La Orden de Rodas era la antigua orden medieval de San Juan del Hospital de Jerusalén, que hacia 1310 se establecieron en la isla de Rodas. Felipe Vallés fue el gran maestro entre 1521 y 1534. Afrontó el asedio de la isla por los otomanos siendo vencido en 1521, capituló y con los frailes sobrevivientes se embarcó con rumbo a Mesina. Deambularon por Viterbo, Niza y Sicilia hasta que en 1530 Carlos V les cede la isla de Malta y a partir de ese momento se los conoce como la Orden de Malta. Durante esa época de zozobras fue cuando Pigafetta dedica su relato al maestre, a quien en el último párrafo de la obra se consagra para siempre a su regreso, entregándole la relación de su viaje. Tras retornar a España de la primera vuelta al mundo, en 1522 fue a Valladolid al encuentro de Carlos V, a quien le ofreció una copia del diario que había guardado y recibió cierto pago. Viajó a Lisboa, Francia, Mantua, Roma y Venecia en busca de apoyo para dar a conocer sus escritos.
Evidentemente, Pigafetta, por un lado, se aferra al ideal del caballero de la Orden de Rodas, aún ante la pérdida definitiva de la aventura que los monjes soldados habían iniciado con las cruzadas, y por otra muestra una formación humanística, el contacto directo con el Renacimiento italiano, con la ruptura del occidente cristiano a partir de Lutero. Los tiempos modernos se iniciaban para Europa. El último documento en el que aparece Pigafetta es en el primer testamento de su padre, escrito en Vicenza el 28 de junio de 1525, ya que no se lo nombra en el testamento paterno posterior de 1532. Por lo tanto, la fecha de su muerte se fijará entre junio de 1525 y agosto de 1532 en lugar desconocido. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.